El premio Nobel se soporta sobre la bonanza de la guerra. Y bajo eso, pues tiene una injerencia política desde sus inicios, que no es muy diferente aquí lo que vemos con la señora Polina Machado. Aquí los medios decían que al presidente Petro le faltó valor estadista para reconocer el testimonio de la señora Machado, porque no la felicitó. Y ciertamente Venezuela ha tenido no solo a María Corina Machado, acordémonos de Capriles, de cuántos ustedes otros se encontrarán, que son reencauches de Estados Unidos porque Estados Unidos ya no hace como hizo con Allende, que fue y le metió un militar como Pinochet y bombardeó a todo el mundo y generó un estado de guerra, sino que intenta permear a los países latinoamericanos. Quiero recordar que la primera mujer que se ganó un Nobel de Paz siendo latinoamericana fue Rigoberta Menchú, que es una mujer de clases populares, que representó el movimiento indígena de su país, otra apuesta política y que bueno, hoy hay otro Nobel de Paz también con esta cara femenina, este rostro femenino, pues vemos que son dos formas de leer el poder y de participar de él de formas muy distintas y eso no es aislado a un fenómeno de renovación de las derechas en todo el mundo. Me parece que el presidente, si antes pensábamos que estaba atrapado en el poder, creo que es un presidente que está atrapado en sí mismo. Me parece que es un presidente que está absolutamente solo. Me parece un presidente que desafortunadamente creo que es inteligente, pero está atrapado en su misma inteligencia y él no tiene consenso ni con su gabinete ni con su equipo de trabajo, sino con él mismo. Y está claro tanto en sus reuniones de gabinete que cree que está en una escala mundial a la cual no pertenece. Me parece que está atrapado también en su ego. La respuesta que le hizo Daniel Coronel, me parece que fue una entrevista muy torpedeada porque Daniel Coronel mencionaba en su reporte que el tipo preparó 25 preguntas de las cuales solo pudo preguntar la mitad. Preparó una entrevista para aproximadamente 1 hora y la entrevista dura más o menos 2 horas y 14 minutos, en donde el presidente terminó atrapado en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Sin Pasaporte, el podcast en donde analizamos y discutimos la actualidad política colombiana e internacional con una perspectiva migrante y tratando de proponer un diálogo también con lo que está pasando en el país y en otros espacios. Bienvenidos a mis compañeros de espacio, como siempre, Nicolás, que está en Colombia, Camilo, que debería estar por acá, pero está en Colombia, y quienes habla Camila Peña desde Francia. Chicos, ¿cómo están? Hola Camila, tiempo sin verte, sin frecuentar estos escenarios, una pequeña pausa sin pasaporte, pero creo que estos días que han pasado se ha hecho más que necesario tener estas discusiones. Muchos temas políticos que han trascendido, o más bien noticias de relevancia política que requieren pues un análisis, una profundidad y una discusión, así que muy contento nuevamente de estar acá. Hola Camilo. Hola amigos, qué gusto escucharlos, sí, ya les extrañaba mucho, pero también viajé mucho por Colombia, entonces eso me hizo muy feliz también. Sí, qué gusto verlos. Camila, qué pena que estés en Europa en estas épocas. Qué pena por ti, aquí. Lo siento mucho, Les pero sí, escribía, y tengo que hacerlo público, les escribía quedando en crisis de migrante, y entonces es como, es lo bueno. mejor. Vivir en Colombia es lo mejor. Bueno, chicos, entonces ven, arranquemos con nuestra sección de noticias. Ya bueno, hay mucho, entonces vamos a hablar de todo. Y bueno, arranco yo entonces contando un poco de lo que está pasando por estos lados, que igual creo que ya lo vieron porque pues, se metieron a robar en el Museo del Louvre. Entonces ha sido un poco el hecho noticioso en Francia, cómo es que se meten, quién se mete y pues sobre todo poniendo en cuestión la seguridad de un espacio, pues de un museo internacional, ¿no? Con tanto peso a nivel mundial, pues que se metan y lo roben así descaradamente, pues ha sido todo un poco de un lado el hazme reír, pero también el cuestionamiento, ¿no? A esa política de seguridad. Por acá sigue la discusión sobre el proyecto de presupuesto para el próximo año, entonces está ahí como la atención a nivel del legislativo en Francia sobre qué va a pasar y qué se va a priorizar en ese proyecto de presupuesto. Pues como lo corriente, ¿no?
las jugadas políticas de los partidos que se asocian, de los que se distancian. Entonces, ese ha sido un poco el panorama aquí en Francia. Hoy hay elecciones en Argentina, si yo no estoy mintiendo. También las elecciones de legislativo, y entonces es después de 2 años de gobierno de Javier Milei, el primer momento en el que él se va a medir también políticamente, electoralmente, su popularidad. Entonces ya veremos qué pasa con este resultado electoral. Hubo elecciones en Costa de Marfil, también súper, elecciones presidenciales, eso es un poco lo que Pero pasa. solo para agregarte, en Argentina también Milei se juega el préstamo que le va a hacer Trump. Es decir, si él pierde, el oficialismo pierde y el peronismo gana, pues pierde la oportunidad de que le desembolsen el dinero Trump. Y no sé si viste, pero también la primera ministra de Japón, mujer, lo cual, Bueno, pero pues, eso ya se fue hace, eso ya fue bueno, hace es que ya ratico. hace como un par de semanas que no nos vemos, tocaba mencionarlo. Sí, ha sido Y interesante porque es otra representación de cómo la extrema derecha está cooptando estos liderazgos femeninos. Es la extrema derecha japonesa, una mujer. La primera mujer, curiosamente. yo quería era complementarte que es la segunda vez que Milei va a medir su popularidad en las urnas, ¿no? La Ujú. segunda, la primera ya estuvo derrotada, Ya la que perdió. fueron los escaños legislativos, creo que ya tuvo una derrota, esto creo que es para Ya. elecciones locales, y precisamente amanece hoy el peso argentino con una de las mayores devaluaciones desde el 2002, como para que tengan ahí Ay, presente que la economía ya sufrió otro revés en tema del avalúo del peso que pues sigue afectando, ¿no? Muy, muy crítico el tema en Argentina. Y lo curioso que ha llamado la atención de lo de Francia aquí en Colombia ha sido el tema de las esmeraldas. Y vieron que algunas de las joyas que robaron tenía esmeraldas de muso. Esa joya es de 1800. Es decir, la extracción de esmeraldas en Colombia no es nada nuevo y han sí, pasado como 150 años y yo me sigo preguntando qué le ha dejado la extracción minera de esmeraldas a este país, ay, a sí, este sí. departamento que es donde se extraen, que es Boyacá, y a las regiones exactamente donde se sacan, que sin desmeritar la intención de sus gobernantes de sacar adelante estas regiones, pues todos sabemos que en vías, que en infraestructura, que en No, pobre educación, Chile. pues totalmente relegadas. Una de las partes del departamento de Boyacá más relegadas en desarrollo y superación de pobreza extrema, de manera que ese debate, pues algún momento tendrán que darlo, ¿no? Eso pena de pues la hipocresía de nuestros gobernantes que todas estas discusiones las pasan de agache porque no son necesarias, porque de ahí nos beneficiamos todos. Y aprovechando este momento de efervescencia y calor, pues digamos que las noticias que tienen que ver con Colombia pasan un tanto de su esfera. Algunas lanchas que siguen siendo bombardeadas por parte de los buques y de los navíos que se encuentran en las costas cerca de Latinoamérica, de Estados Unidos, y eso generó pues una reacción de los presidentes, de algunos presidentes latinoamericanos, incluido el presidente Petro, pues el que desencadenó sumado a los llamados de Palestina y la guerra con Israel, a un evento político que quizás es el de mayor trascendencia, es la inclusión del presidente y su familia, sumado a Armando Benedetti en la lista Clinton. Ese tema, pues me imagino que será un punto central de los que tocamos hoy, por eso lo voy a dejar ahí, que me gustaría que lo debatiéramos. Se ha escuchado bastante del tema, se ha intentado llevar esa discusión al escenario probatorio en el que no hay duda de que el presidente tiene vínculos con el narcotráfico y yo creo que aquí se equivoca la prensa y se equivoca Estados Unidos porque quien ha denunciado la narcopolítica desde sus inicios y si sabemos que hubo vínculos del paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia fue por presidente Petro en su momento, representante a la Cámara incluso, no podríamos decir que era congresista, sino representante a la Cámara, pero serán temas que ya trataremos más adelante. No puede pasar por alto tampoco esta noticia de María Corina Machado, su Nobel de Paz. Y bueno, al comité de Oslo, entendí ayer que hay como un comité que otorga el premio y otro comité que lo integra. Pues el comité que lo integra y que no tiene voto está en desacuerdo totalmente con la entrega de este premio Nobel de Paz a la señora Machado. Y no van a hacer la ceremonia, por ahí vi. No van a hacer la ceremonia precisamente por eso. No sé si sea la ceremonia, esa es una información que no he encontrado, yo he buscado. No hay mucha claridad cómo sea el tema, pero sé que previo a la sala de la ceremonia hay un desfile de antorchas, se denomina así, y este es el que no, o se están oponiendo a la práctica de este
porque para ellos no representa la entrega de este premio. Ya había pasado eso previamente cuando le había entregado el premio Nobel a la Unión Europea y justo fue allí cuando este mismo comité se opuso, de manera que ya muchas voces he encontrado que dicen que es un tema de género. Yo creo que no se puede apelar y Cami, tú que eres feminista y tienes tu ideal claro y demás. Yo siento que incluso hay un sector político que cuando algo pasa y es evidente lo que sucede, se apela al tema de género para distraer un tema al asunto de fondo. Yo creo que allí es un llamado que también tienen que hacer las organizaciones feministas para que esto no suceda, ¿no? Porque entonces cuando un hombre ataca con argumentos a una mujer no se puede caer ahí en Claro. ese escenario, pero esas son como las dos noticias. Bueno, Nicolás, Pero espere, déjeme decir mis noticias, señora. No, yo quería agregar que sí, que pues Estados Unidos desplegó la flota del portaaviones más grande que tiene, del Gerald Ford, también en el Caribe, pues liquidar lanchas de menor calibre en su guerra contra el narcotráfico, lo que está sucediendo en el Perú, que es una inestabilidad pública tremenda, la salida de Gina Boluarte y el ascenso de este nuevo presidente en el Perú. Por parte de Rusia, cesa el fuego que no se concreta y que desafortunadamente siguen cobrando víctimas en Ucrania, con una un poco molestia del presidente Trump por la displicencia que presenta Putin y la respuesta de Putin de mostrar sus ojivas nucleares y mostrar su armamento en un activismo militar que genera, digamos que esas como tensiones en el mundo. Y obviamente también el desfile militar que se presentó en Corea del Norte tiempo atrás, no sé si lo vieron, con un desfile militar absurdo con ojivas nucleares de un poder de destrucción masivo tremendo, con la intención de, pues supuestamente abrir canales de comunicación con los Estados Unidos. En Colombia estamos en elecciones, hoy son las consultas del Pacto Histórico y del Partido Mira, si no estoy mal. Entonces también la gente que pues nos está viendo o que nos va a ver en el futuro, espero que hayan tenido también la decisión de ir a votar, de participar, porque parte del hecho de que nuestros impuestos están siendo invertidos ahí. Y bueno, todo lo que sucedió también quiero que pongamos en la lista del chequeo de temas por conversar, de la entrevista que dio Daniel Coronel, pues que dio el presidente Petro a Daniel Coronel, porque me parece que también es un punto álgido de la conversación. Y bueno, seguir adelante. Por mi lado, eso es todo. Ahora sí prosigue, Camilo. Cami, antes de que arranques, porque sepa dónde vas, digamos que esta semana son las consultas del pacto histórico. Pues precisamente la noticia de la exclusión del presidente en la lista Clinton, que es una lista pues que refiere a narcotraficantes o presuntos narcotraficantes con poder y que sanciona a esas personas, afecta el desarrollo de esa consulta. Hay un senador de Estados Unidos que se llama Bernie Moreno, no sé, suenan todas las noticias aquí, yo no he profundizado bastante, pero él es de origen colombiano y es afín a la derecha. Y toda ujú, esta narrativa que se ha llevado a Estados Unidos parte de ahí, ¿no? Entonces, ciertamente cae como un baldado de agua fría que justo cuando se hace la consulta del pacto histórico, pues llega esta noticia, ¿no? Es como para hacer la conexión con el tema electoral que menciona Camilo. Pero además algo que se me pasó y que fue supremamente importante fueron las elecciones de los consejos juventudes que tuvo cabida la semana pasada y en el que todos los partidos resultaron ganadores. Ganó el Partido Liberal, ganó el Partido Verde, ganó el Partido Conservador. Ganaron, para mí, los grandes derrotados realmente son los jóvenes, porque el abstencionismo superó más del 90% y quienes saben reciclar esta imagen que puede, una ley que se zanjó para darle protagonismo a los jóvenes, pues está siendo captada por los partidos tradicionales para hacer la misma demagogia política de toda la vida. Y en ese escenario sí creo que hay que hacer unas reflexiones profundas, no solo de los objetivos de los consejos de juventud, sino de cómo se están realizando esta serie de elecciones, porque no basta con que los partidos permeen ahora las instituciones educativas, llevando las mismas prácticas clientelistas que suceden en escenarios. Si esa era la discusión, pues no veo la finalidad, pero yo creo que aquí sí nos hace falta bastante pedagogía a los que llevamos más años más arriba para garantizarles que sus derechos realmente sean realizados con la menor injerencia de los partidos tradicionales y más allá de los partidos tradicionales o de izquierda o derecha, las prácticas nepóticas, clientelísticas y políticas de toda la vida, que creo que es lo que hay que cambiar y precisamente para eso se zanjó.
Digo que ganó todo porque donde usted lee ganaron por algún lado. Es muy cómica las elecciones de consejos de juventud. Que este ganó en el país, este ganó en el departamento, pero yo gané en el municipio, pero entonces ningún partido salió Claro. derrotado y creo que ese es el gran mensaje que deja todo esto, ¿no? El reciclar a los jóvenes para hacer política de cara a las futuras elecciones de mayor envergadura, podríamos decir. Bueno, en este sentido son muchas cosas que podemos como organizar en un esquema, no sé, de hilos interconectados si se quiere, porque creo que tanto las narrativas electorales que nos dice Nicolás, como lo que pasa en el escenario internacional, las cartas que se juegan de un lado y de otro, los discursos, la gestión también de estas relaciones internacionales, pues todo tiene que ver con lo mismo, cómo se utiliza el poder y a favor de quién y cuáles son como los discursos que se priorizan. Y yo en este sentido, yo quisiera preguntarles a ustedes si consideran que esto de que está ocurriendo con la lista Clinton responde a una política electoral o realmente a una defensa de esta política antidrogas. ¿En dónde lo podrían situar ustedes? La inclusión del presidente Petro en la lista Clinton y de sus allegados. Yo quisiera empezar, que estoy en caliente. Es que esta no empieza hoy con esa noticia. Este proceso lleva más de un año. Recordarán ustedes cuando se fueron un sinnúmero de alcaldes de ciudades principales a abogar por el país, ¿no? Recordarán ustedes que estuvo allí Fico, que Fico sí tuvo su secretario de seguridad, el señor Villegas, en temas de paramilitarismo y narcotráfico, incluso está investigado. O no sé si él, creo que tiene una condena vigente o la tuvo y allí nunca la lista Clinton fue relevante. Ayer Noticias Caracol, que es uno de los medios tradicionales colombianos, entrevistó a una señora estadounidense que hacía parte de quienes establecieron la estructura de la lista Clinton. Y Caracol le pregunta tendenciosamente, como siempre se hace, si había indicios para que el presidente estuviera allí. La señora lo que responde sin entrar al detalle es decir que la inclusión de esto había perdido todo el propósito, porque no había un proceso, no había un debido proceso en el que pudiera decir que evolucionó el proceso y llegó a ese punto, sino que fue la reacción política, algunas provocaciones por parte del presidente Petro al gobierno de Estados Unidos. Y en ese escenario, pues el castigo es dañar la imagen más allá de generar de facto las acusaciones pertinentes que tienen que ver con esto. De manera que para mí, todo podrán decir de Gustavo Petro. Aquí quizá no ha habido un solo presidente que no tenga que ver con financiación del narcotráfico, por eso lo sabemos todos los colombianos. Desde el proceso 8.000, que fueron 8.000 millones que entraron del narcotráfico al presidente Samper y que se llama proceso 8.000 porque él dijo que nunca los había visto y después resultó confesando parcialmente y él sí fue incluido en la lista Clinton. Hasta el último presidente que fue Iván Duque, recordarán ustedes a Ñeñe Hernández, que fue un narcotraficante que financió, apareció en fotos en campaña, estuvo allí de principio a fin. Parece que fue el que más financió la campaña de Iván Duque y extrañamente apenas entra Duque al poder, muere en Brasil, al parecer por el hurto de un reloj en unas fiestas tradicionales allí como para cerrar el capítulo. Fíjese que la narrativa del narcotráfico en los presidentes no es ajena, pero la narrativa de que el presidente está vinculado al narcotráfico sí se ha querido llevar por el patrocinio electoral, por el CNE, que tuvo vínculos allí, que lo transportaron en una avioneta en campaña que era de un grupo narcotraficante. Es decir, aquí hoy los más contentos de toda esta noticia realmente sí son los narcotraficantes, porque con eso, digamos que todo lo que está pasando, pues de cierta manera revalúa el mercado de las drogas y los hace incluso, yo creo, en mi consideración, un poco más fuertes a todo esto. Y claro, baja la imagen del presidente de cara a a las futuras elecciones que tenemos muy cerca intentando llevar la imagen del presidente, que pueden decir otros escenarios, pero yo creo que aquí los colombianos que analizan saben que es muy difícil que logre comprobarse que Petro tiene que ver algo con el narcotráfico. No, y que es Es muy una, lejano. a mí me llama la atención y ya le doy a Camilo el uso de la palabra porque quiero agregar una cosa importantísima que se nos olvidó mencionar. Y es que esta política de lucha contra el narcotráfico no nació hace 10 años, ¿no? Lleva más de 40 años y hasta ahorita es donde están diciendo no, no da resultados y es justamente el primer gobierno de izquierda que debe asumir las consecuencias de una política antidrogas que desde hace décadas no funciona. Entonces, bueno, quería decir eso, pero añadiendo lo que se nos estaba saliendo
de contexto, la absolución de Álvaro Uribe Vélez, y creo que eso es muy importante en el panorama electoral. Y entonces quisiera preguntarle a Camilo cómo él cree que eso se relaciona, ¿no? Esta absolución de Álvaro Uribe, la inclusión del presidente Petro en la lista Clinton, bueno, si eso tiene relación o no, o son hechos alejados, ¿cómo lo ves? Pues yo lo veo como dos hechos completamente aislados. Los dos son hechos políticos muy trascendentales, digamos, en la historia del país. Desde el punto de vista de la lista Clinton, me parece que en efecto práctico no tiene ningún efecto técnico para la representatividad del presidente Petro. Naturalmente juega en contra de su imagen y de lo que representa para su familia y demás. Pero en términos prácticos, digamos que él no tiene ni propiedades, ni elementos que puedan, ni negocios en los Estados Unidos. Creo que Armando Benedetti probablemente sí, pero digamos que no es en efectos prácticos algo sustancial que pueda generar, digamos, ese efecto. Naturalmente es una jugada política que se centra en la Casa Blanca para poder afectar, digamos, la imagen del presidente, pero creo que la imagen del presidente, si bien no tenemos encuestas, pues se va a mantener sobre ese 30% que ha venido creándose. Naturalmente se genera sobre un relato, sobre lo que eso representa, del vínculo, el nexo que intentan buscar para hacer la conexión con el narcotráfico. Y respecto al presidente Uribe, expresidente Uribe, pues yo lo único que quiero mencionar es que naturalmente los fallos de la justicia igual se respetan. Yo por ahí estuve leyendo algunos fallos y entonces, pues digamos que en Twitter la gente termina reflejando entonces que el fallo este ya tenía solo, no sé, 10 15 hojas, mientras que el otro tenía 1000. Entonces se centran en la forma más no en el fondo y bueno, pues digamos que el proceso todavía no termina. Creo que pasa un proceso de casación y digamos que las altas cortes son las encargadas de evaluar el proceso. Entonces, mientras tanto, seguir con el proceso común del rumbo del proceso, si bien me parece que ya es algo que tristemente, debo decirlo, debería purgarse del consciente colombiano, porque no genera valor para el colombiano que está de a pie. Y pareciera que generará impunidad, pero pues pucha, es difícil evaluarlo, porque entonces en la primera instancia se dio como culpable, en la segunda como inocente, y bueno, pues pasamos a un tercer juez de arbitramiento. Entonces, pero para el ciudadano de pie creo que afecta en su vida diaria. Entonces, respetar los fallos de la justicia es lo único que tengo por decir. Nico, Sí, ¿cómo sí lo ves? quisiera ¿Cómo como para, crees que yo sí quiero saber si tú crees que hay una relación o cómo eso puede impactar el panorama electoral, el escenario electoral? Yo quiero saber. ¿yo? ¿Sí? Camilo. Es que, no, para claridad, Camilo. Es decir, todo proceso más bien solo tiene dos instancias, primera y segunda instancia. Pudiéramos decir aquí el caso ya está cerrado, como diría la doctora Polo. Cerrado. Sin embargo, hay recursos extraordinarios y uno de esos es la casación, que es cuando se avisoran elementos extraordinarios que requiere una técnica, es decir, hay gente que solo se dedica a casar la sentencia, porque son recursos extraordinarios en los que nuevamente pues se hace un análisis sobre reproches concretos, es decir, es una técnica que tendría yo que estudiar aquí para explicarles qué es casar una sentencia. En ese escenario no significa que vaya a haber una tercera instancia. Puede incluso que se interponga el recurso de casación y que éste no sea aceptado. Entonces, digamos que hasta hoy el caso está aquí cerrado. Ahora lo que ocurre es que pasó algo en el proceso. Son tres magistrados los que deciden. Dos decidieron a favor del expresidente y uno decidió en contra. Y para mí es relevante la siguiente consideración. No resolvió en contra, sino que confirmó la asistencia, es decir, es culpable. Es decir, aquí pudiéramos decir que ganó la votación, dos contra uno. Llamémoslo jurídicamente democracia jurídica, ¿sí? Dos contra uno. Estas dos son mis argumentos y este uno. Sin embargo, ese uno que salva la sentencia se llama un voto de salvación, deja sentado que el presidente sí es culpable y abre la puerta a la casación para que la Corte Suprema de Justicia, paradójicamente donde el presidente Uribe quiso salir, porque recordarán ustedes que él renunció a su facultad de congresista para quitarse el fuero en el entonces Fiscalía de Barbosa, que se nos cayó la presidencia a mi doctor Barbosa, que ya el hombre más estudiado de este planeta, escritor, el Iron Man de Colombia, dijo que corría riesgo su vida y que en ese escenario no iba a aspirar más a su candidatura presidencial. Realmente es que él nunca se dio cuenta en la burbuja que vivía, paréntesis, de que nadie era afín a su fracasada fiscalía, pero cerremos paréntesis. Entonces, cuando Barbosa estaba en esta fiscalía, lo que buscaron con un fiscal Jaimes fue precisamente archivar todas estas denuncias.
Y el trabajo de los abogados fue que estas denuncias no se archivaran, sino que fueran a la justicia ordinaria. Por eso el proceso avanzó, porque no se archivó a pesar de la solicitud de preclusión, es decir, de archivar el proceso en múltiples oportunidades por distintos fiscales. Cuando llega la nueva fiscal general de la Nación, le nombra un nuevo fiscal y ese es el fiscal que lo lleva a juicio sumado con los otros dos abogados. Es decir, para mí aquí la absolución no es un tema tan frágil como se quiere hacer ver, sino que el presidente ha sufrido, el expresidente Uribe ha sufrido múltiples derrotas jurídicas de cara a este proceso, es decir, hubo indicios, hubo pruebas. Muchos escuchamos audios de estas audiencias que más allá del tema que es fraude procesal, pues dejan sentados esos vínculos con el paramilitarismo, de que la hacienda Guacharaque sí existía, de que allí había una serie del mayordomo este Monsalve, que es el que lo denunció, pues al parecer incluso en unas denuncias decían que no era, en principio no era narcotráfico, sino que por allí pasaba gasolina y tenían un tubo para robarse la gasolina y robarse un carro diario de combustible. Es decir, nos deja sentado quién es realmente el origen de la familia Uribe y de dónde viene toda esa riqueza de la ilegalidad. Pero no se puede sentar porque son referencias probatorias que no tienen valor sino frente al proceso. Y es precisamente eso lo que excluye la Corte, la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, que dice que la interceptación en la que todos escuchamos de proceda de doctor Cadena es ilegal, porque en su momento se chuzó un número sin saber que era del expresidente Uribe y ahí se escucharon una serie de grabaciones que fue en su mayoría las que la incriminaron. Al quedar sin pie jurídico esas grabaciones, pues el proceso casi que se desmorona. Entonces vamos a ver qué pasa en la Corte Eso, Suprema de o sea, se Justicia. cae, perdón, yo te interrumpo, o sea, se cae por un tema de la legalidad de la prueba. Sí, señora. Sí, eso es como un poco de lo del fruto del árbol contaminado, de que si el árbol está contaminado, pues los frutos también. No significa que no hayamos escuchado que el señor haya tenido vínculo, no. Es decir, es muy complejo entender esto en temas penales porque ya sabemos el escenario donde están, pero sin ser penalista y sin saber mayor tema probatorio y demás, pues lo que puedo decir es que hubo amplios indicios para vincular al expresidente Uribe, pero la prueba no es válida y sin pruebas no se puede condenar. Vamos a ver, vuelvo, insisto, qué dice la Corte Suprema de Justicia, si va a casación y el tema se casa, porque más allá, como dijo el doctor Oxito, no sé cómo usted se llama, Granados, esta sentencia es arte jurídico, ¿no? Esto es digna de llevarla a los mejores tribunales del mundo. Bueno, vamos a ver qué realmente dice la Corte Suprema de Justicia cuando analice este a fondo y sea el tribunal, pues, de cierre en un caso que no, que excepcionalmente no tiene tres instancias, pero seguramente este lo va a tener. Para mí, a diferencia de Camilo, todo esto tiene una connotación política y es que la oposición no ha podido hacer oposición en Colombia. Es decir, la gente ya no se va a tragar el cuento de que nos vamos a volver como Venezuela. Yo aquí lo he insistido muchas veces. La gente ya no se va a tragar el cuento de que nos vamos a volver como Venezuela, que el dólar se va a inflar a 10.000 pesos, que nos van a expropiar, porque esos fueron los fantasmas que creamos y ninguno pasó. Por el contrario, el empleo bajó, la tasa de desempleo, subió el salario mínimo, le pusieron salario. Es decir, puede que se vea desde el punto de vista muy populista, pero hubo muchas buenas reformas que aún hace falta mucho más, ¿no? Yo veo mucho la oposición. Ayer vi a esta señora Garrido, que fue la que dio el discurso de la representante a la Cámara, y decía, no, 100% Petro condenado, algo así, 99% tumbar la reforma a la salida y 70% la reforma pensional. Si la gente entendiera que busca la reforma, por ejemplo, pensional, pues entendía que sus mayorías se van a beneficiar de eso. Y creo que es lo que le hace falta al gobierno, comunicar un tanto toda esta serie de reformas. Pero eso para decirles que la oposición no tiene argumentos ni técnicos, ni políticos, ni de mérito, porque es que no tienen que mostrar lo que no hicieron en 40 años ahí para atrás, o de qué se están vanagloriando, o a qué pasado queremos volver los colombianos, en qué momento de bonanza económica hubo de ahí para atrás. Si Duque fue un fiasco, lo dijo el exministro del partido en marcha, Lo ¿cómo se dijo llama? Trump. Mm, No sé, entonces frente a eso, pues no hay de qué van a gloriarse. Y lo que han hecho es ir al exterior e intentar, como lo han hecho en Venezuela, es que los que están volviendo a Venezuela a Colombia es la oposición, porque quieren traer a los gringos para que les cambien el panorama. Y es lo más curioso. Precisamente el desacuerdo con esta señora Machado es eso. Le importa cinco que la fuerza militar entre por la fuerza a Venezuela y se lleven a Maduro así haya miles de muertos. Lo mismo quieren hoy en Colombia, es la narrativa que se quiere llevar de que los gobiernos extranjeros, de que el presidente es narcotraficante, que en el exterior no nos quieren, que la economía va al piso,
pero es que la gente se está dando cuenta que no es así. Es decir, aquí la comunicación va a ser fundamental para entender todos estos temas que no son tan sencillos, pero yo sí creo que la injerencia no va a ser por lo interno, sino lo externo. De hecho, Trump habló muy fuerte anoche, no sé si ustedes escucharon, que dijo que se cuidara de lo que podía pasar al Pero presidente espera, no Petro. saltes de tema porque yo solo quería redondear un pequeño seguimiento de lo que dices. Creo que Nicolás hace, digamos que la radiografía de lo que pasa jurídicamente. Yo no quiero alejar esto de términos políticos porque yo creo que la gente al final, en su subconsciente, logra entender la dimensión de lo que representa el expresidente Uribe. Es decir, hubo una política de seguridad democrática que también hubo unas afectaciones muy fuertes en la sociedad civil. Gabinete ministerial también estuvo enlodado y eso es plausible y eso ya es fáctico. Entonces eso no, la gente no lo olvida. La gente no olvida que igual la prueba está. Es decir, pese a que jurídicamente no sea comprobable o no sea denunciable, pues todo el mundo lo sabe. Es decir, hay conexiones tanto por el lado de la izquierda con la guerrilla, como por la derecha por el paramilitarismo, y estamos todos en la mitad. Entonces, yo tampoco lo quiero ver tanto como lo ve Nicolás, aunque solo hay unos o otros, sino también deben haber personas que buscan un camino o una tercería. Entonces, sí, hay personas que hacen una posición tal cual como lo menciona Nicolás, aliados con las intervenciones americanas, con el asistimiento a los Estados Unidos de Norteamérica y demás, pero también hay otras personas que buscan, digamos, una diferencia en este país y eso es a lo que yo le apuesto. Pero en el subconsciente de las personas saben, pues, quién es el expresidente Uribe y ahí creo que es donde está la médula de esta discusión, porque jurídicamente, pues, hay que respetarlo y creo que pese a que hubiese salido a favor, como hubiese salido en contra. Y Una está bien. pregunta para ustedes. ¿A quién le beneficia electoralmente la absolución del expresidente Uribe, la inclusión del presidente Trump, presidente Petro en la lista Clinton, de cara a las elecciones de 2026? ¿A quién le beneficia Sí, electoralmente? bueno, yo quisiera, ¿Y a quién eso perjudica? tiene una respuesta lógica, digamos que pues obvio a ellos, pero yo sí quisiera, Camilo, usted mencionó algo, y es que me dice que lo legal no tiene que ver con lo político, y ese discurso nos lo han vendido desde que tenemos uso de razón, que lo legal y lo político no tiene razón, no tiene vínculo, no es independiente, y ahí hay un grave problema de connotación social, porque en No, este no, porque país lo político desde el punto de infiere vista de la raíz 90%. sociológica, claro, No, desde la desde el punto de teoría vista de la política raíz también. sociológica, no hay forma de dividir las dos cosas. O sea, siempre es, no se puede independizar una cosa de la otra. Pero básicamente es el fallo judicial. Contra eso hay que respetar las instituciones, porque No, 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 pese sí, a no, que los no, tres yo no, magistrados tengan no, una posición de derecho o claro, de por eso izquierda, hubo pues oposición en ese fue contra. el Es que yo, fallo, yo quiero no estoy decir. tomando posición, estoy explicando el caso. ¿Qué Ujú. pasó? ¿Y qué va a pasar? ¿O dónde está? ¿Y a quién beneficia? Eso para nadie es un secreto. Digamos que eso no está por debajo de la mesa. Todo el mundo lo ve. De hecho, lo estamos analizando porque todos lo vemos. Pero hay un tema que no vemos, ¿sí? Y que la gente, y no pasa solo en este caso de Uribe o no de Uribe, sino en cientos de casos y miles de casos. Y sobre todo en la política, ¿no? Entonces ven ustedes cómo se blindan jurídicamente y no, la sentencia me absolvió. Es que aquí hubo un cartel de la toga. Y aquí se nos olvidó que hubo un cartel de la toga hace menos de 10 años, en el que están condenados magistrados de alta corte Y que Sabas Pretel, que recibían también fue el plata para ministro favorecer de políticos. Álvaro Y es Uribe. muy sencillo, eso lo he entendido últimamente en el derecho. Es muy sencillo porque el argumento le cabe a todo. Y el derecho Mm, es así, es una cuestión de poder y de valoración de poder, de legitimidad del poder. Entonces, si el magistrado, pongámosle Drácula, que es reconocido internacionalmente, saca una sentencia que cambia todo el precedente y favorece a X político, entonces todos debemos agachar la cabeza y decir, no, porque es que la sacó claro. el magistrado Conde. No, Pero si la del concejal de allí en la esquina controvierte el tema, es decir, guarda la misma línea y a él lo sacan, entonces ahí sí toca callarse, porque no, es que el argumento es así. Y no vayamos, no iremos muy lejos. Hay bastantes sentencias, y no quiero por no meterme en temas legales, pero favorecen electoralmente políticos y todos sabemos que ha pasado por debajo de la mesa. Pero como no, ese gozan es mi de prestigio punto. académico y político, pues no hay lugar a reproche porque el argumento cabe. O ustedes han visto que penalmente denuncian a un magistrado por haber cambiado un presidente. No ocurre, porque legalmente cabe y eso es un criterio político sobre legal. Entonces, fíjese que a veces cuando hay poder de por medio y hay poder de por medio, entonces
lo jurisprudencial cambia. Y Ajá. eso es desde la teoría política, Creo que una eso discusión que hay que dar. está muy conectado justamente con lo que está pasando con el presidente Trump, y es hablando de categorías jurídicas, él utiliza en su discurso para referirse a esta situación del narcoterrorismo. Y eso es jurídico, pero es político, porque no es lo mismo decir el narcotráfico, a meterlo en el lugar del terrorismo, que lo valida, que lo legitima jurídicamente para intervenir en otros estados y en otros países, y eso es derecho internacional. Entonces, ahí es donde empieza justamente lo que nos está diciendo Nicolás, y es lo uno va con lo otro. De hecho, si yo no miento, también estuve viendo, dentro de la lista Clinton se quiso incluir o se incluyó a uno de los miembros de la Corte Penal Internacional. Esa es otra cosa, y pasando al tema de María Corina Machado. La Corte Penal Internacional también estaba nominada a Nobel de Paz, porque hay categorías como de asociaciones, de grupos y de personas naturales. También estaban nominados. ¿Cómo entienden ustedes en esto de lo, justamente siguiendo esta discusión de lo qué es lo jurídico, qué es lo político, las decisiones que se toman a nivel internacional y miremoslo de cara al Nobel de Paz? ¿Cómo lo entienden? Yo Camilo solo quería primero. redondear el tema en el sentido de que la gente igual lo sabe. El punto naturalmente no se comunica correctamente y hay mucha gente que también recae en la ignorancia y en la ligereza de las redes sociales, pero la gente lo sabe. O sea, ¿quién no sabe que todo el ministerio de Álvaro Uribe estuvo permeado por corrupción? ¿Quién no sabe que estuvo permeado e inclusive castigado por la justicia? ¿Quién no sabe que hubo nexos con el paramilitar? Todo el mundo lo sabe y lo tiene en su imaginario. El problema es cómo lo utiliza políticamente desde el punto de vista electoral, pero todo el mundo lo sabe pese a que no haya una condena sobre el caso. Eso es lo que yo quisiera remarcar. Ahora, respecto al Nobel, me parece que hay dos apreciaciones que yo tengo. Una, hecho de que María Corina Machado haya ganado el Nobel hace sentido en lo que representa para Latinoamérica, en lo que representa para las mujeres y en lo que representa para Venezuela. Me parece que también es un acto muy político en el sentido de generar más presión sobre Venezuela y sobre todo de protegerla a ella. Hay dos María Corina que a mí me parece que es importante diferenciar. La María Corina Machado que arriesgó todo por su país, que viene del periodismo para poder hacer ese activismo político y que ningún hombre, o sea, los anteriores a Capriles, los anteriores opositores del régimen hayan intentado hacer. Ella decidió quedarse en su país, sacrificar todo su capital político y personal por quedarse en el anonimato en su país, arriesgando su vida. Esa María Corina Machado que sale a las manifestaciones y que reverdece todo ese movimiento popular que en teoría ganó unas elecciones, que apeló a todas las necesidades, es la ganadora del premio Nobel y no solo ella. Creo que es un reconocimiento para las personas que están en el exterior, que tuvieron que emigrar por las múltiples deficiencias que presentó el régimen. Ellos creo que son los candidatos a ganar el premio Nobel de Paz. Ahora, hay una versión de la Mariana Corina Machado que yo detesto y es el sentido de que al otro día falla y de unas declaraciones en Fox News diciendo que el premio Nobel lo merecía era Trump, ¿sabes? Con esa pleitesía hacia el gobierno de los Estados Unidos para generar una intervención. Ahora bien, ahí me toca vivirlo nuevamente, porque yo no sé si es que ya exista otro camino para derrocar al tirano que está dirigiendo en Venezuela, porque ya ganaron las elecciones, ya asistieron a todos los niveles que pudieran asistir, ya no hay otra cosa que hacer. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Dijo la pregunta abierta. Ahora, retomo diciendo que esa María Corina Machado es el sentido que no me gusta, porque ella debía haberse puesto la investidura del Nobel de Paz y haber entendido que el nivel de grandeza lo daba a su pueblo, no ese lobby político de ir a chuparle los huevos a Trump y a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero esa es mi posición y dejo abierto para sus comentarios. ¿Crees que hay una discusión legítima en el seno de esta organización que otorga el Nobel de Paz? ¿Crees que es transparente lo que pasa en este espacio? Lo que pasa es que igual también ha estado permeado de muchos eventos muy oscuros, ¿no? Los anteriores ganadores de premios Nobel de Paz han sido también, han estado envueltos en bastantes connotaciones muy corruptas y muy oscuras. Pero vuelvo y repito, creo que deberíamos valorarlo en el sentido de lo que representa el Premio Nobel para Latinoamérica, para una mujer y para el pueblo de Venezuela. Sí, desde luego me parece que hay una
permeabilidad política en todo lo que están haciendo. um, Difícil decirlo también, porque estar dentro del seno de esas conversaciones es muy complejo y entendiendo la lógica, yo alguna vez leí un texto de cómo se hacen las deliberaciones internamente, es muy complejo decirlo. Y además estamos hablando de un país que es socialmente muy progresista. Evaluarlo desde el punto de vista de la corrupción o de esas franjas oscuras, me parece que es muy difícil, pese a que no entendemos qué es lo que pasa dentro de la elección de los premios Nobel. Nico, ¿tú qué crees por qué en este premio no ganan otros nominados como notoriamente aquellos que estaban oponiéndose y también ayudando para la solución del conflicto Israel-Palestina y quienes estaban oponiendo el genocidio en Gaza? ¿Por qué no ganan ellos? Bueno, yo no podría decirlo, pero creo que aquí los últimos premios Nobel han sido políticamente correctos, ¿no? Y cuando me refiero a políticamente correctos es que se congracien con Estados Unidos. Ya vimos aquí que incluso no estamos muy lejos cuando nuestro Nobel recibió el Nobel de Paz, pues todos sabemos que eso fue como haberle generado impunidad a todos sus pecados, porque todos recordamos que también fue el ministro de Defensa cuando pasaron todo el tema de falsos positivos, pero eso se nos olvidó con la palomita de la paz que nos hizo el gran maestro, eh, se me olvidó, el maestro Botero, ¿no? Fernando Botero. Es como que ahí se nos olvidó un poco este tema. Pero mire, yo estuve leyendo un libro de Eduardo Galeano, se llama Los hijos de los días. ¿Y qué es Los hijos de los días? Él hace una recopilación, pues, de días y deja como algún tema diario fuera de contexto, pero pues que socialmente es muy, muy importante. Dice, estallados los unos a los otros. Allá en el año 630 y pico, un célebre médico alquimista chino llamado Sun Simao mezcló nitrato de potasio, salitre, azufre, carbón de leña, miel, arsénico. Estaba buscando el elixir de la vida eterna y encontró un instrumento de muerte. No sé qué será, pienso que puede ser el opio o algún tema así, ¿no? Después dice, en 1867, el químico sueco Alfred Nobel patentó la dinamita en su país. En 1876 patentó la gelignita. En 1895 creó el Premio Nobel de la Paz. Como su nombre lo indica, el premio nació destinado a recompensar a los militares pacifistas. Lo financió una fortuna cosechada en los campos de batalla. Ujú. Leyenda, pues la esencia de esto es que el premio Nobel nace fruto de la guerra, y es la guerra la que financia el premio Nobel, y quien era Nobel, pues ya ustedes entenderán, ¿no? Aquí lo que quieres hacer es, el premio Nobel se soporta sobre la bonanza de la guerra. Y bajo eso, pues tiene una injerencia política desde sus inicios. Que no es muy diferente aquí lo que vemos con la señora Paul Machado. Aquí los medios decían que al presidente Petro le faltó valor estadista para reconocer el premio de la señora Machado, porque no la felicitó. Y ciertamente Venezuela ha tenido no solo a María Corina Machado, acordémonos de Capriles, de cuántos ustedes otros se encontrarán, que son reencauches de Estados Unidos porque Estados Unidos ya no hace como hizo con Allende, que fue y le metió un militar como Pinochet y bombardeó a todo el mundo y generó un estado de guerra, sino que intenta permear a los países latinoamericanos a través de sus propios candidatos. O pregúntense Ujú. ustedes dónde está ahorita Enrique Capriles y qué hace. Vive en Miami, encantado de la vida, mientras el pueblo sigue sufriendo un tanto lo mismo. Para mí eso es lo mismo que representa María Corina Machado, la voz de los Estados Unidos en Venezuela. Y ahí es cuando uno dice, Maduro y todo el régimen es nefasto por todo lo que ha ocurrido últimamente, pero no puede uno sacrificar su propio pueblo por el liberarlo frente a los opresores, que son los estadounidenses, quienes financian, apoyan las campañas. Acuérdense de Iván Duque cuando fue allá a la frontera, hizo todo su show que le quedaban horas al régimen de Maduro y no pasó nada, sencillamente porque el régimen también ha sabido ser fuerte, ha sabido resistir frente a todos estos embates económicos, pero más allá de eso es que se niega a entregar también el poder de manera democrática. Eso a su vez genera que no haya una contención política, no haya una contención política estructurada, financiada, porque no la hay. La única forma de que haya una oposición es desde afuera y es extrañamente lo que yo infiero que está intentando suceder ahora en Colombia. No hay una fuerza política sobre que la gente tenga validez, porque ya sabe quiénes son. O sea, la gente pretende que el cambio sean los mismos de Marta Lucía Ramírez. No demora en llegar otra vez Ingrid Betancourt allá desde Francia a buscar que va a renovar el país.
Entonces, si no hay ese cambio Es de cada político, vez que hay elecciones. pues exacto, ¿cómo van a intentar renovar el país? Es tanto lo que está intentando pasar en Colombia lo que sucede allí. Ahora, para mí es una noticia grande que en Oslo se hayan dado cuenta de esto, quizá un poco tarde, pero que la dejen sin sus ceremonias, sin la premiación, es un mensaje político grande, porque para mí pues la señora, no sé, ella se hizo, de hecho, también su atentado, como lo hizo Uribe cuando se posesionó y puso unos tatucos cerca de la Casa Nariño y dijo que estaban atentando en su posesión. Pues recordarán ustedes el secuestro de ella, ¿no? Que salió en todos los medios y llamó la atención que salió a plaza pública y la secuestraron. Se filtraron unos audios recientemente, a eso no se le daba mayor trascendencia de que ella se autosecuestró. ¿Y qué dice el audio? Que le escribió a su mamá que estuviera tranquila, que ella estaba bien, solo que iba a ocurrir un evento, pero que estuviera tranquila porque, es decir, las pruebas de este secuestro, intentando generar que el régimen de Maduro se lo había llevado, pues es lo que hacen todos nuestros políticos. Van y se destruyen un poco su publicidad para hacerse las víctimas y ganar réditos políticos. Entonces, más allá de eso, no tengo mayor criterio. Para mí no es un premio inmerecido, no. Su trayectoria política no me parece trascendente. Me parece que le resta mérito realmente a quienes han obtenido el Premio Nobel de Paz, porque cómo va usted a comparar, por ejemplo, a Nelson Mandela con María Corina Machado, eso no raya ni cerquita. ¿Sí? Un tipo que hizo tanto, que generó realmente lazos de congregación y fusión en su población, que no generó discordias para ir a buscar a una señora que está intentando vender su país a Estados Unidos a cambio de tener el poder por encima de cientos de miles de vidas de sus patriotas y connacionales. Para mí eso no merece un Nobel de Paz. Alguien que quiera negociar de que la solución se encuentra en una intervención militar por parte de los Estados Unidos. Y vuelvo, insisto, tanto como sucede hoy en Colombia, porque la gente está muy contenta de que los buques estén ahí y que ojalá lleguen a Colombia a llevarse a Petro, es lo que se escucha Mm, en muchas ocasiones respecto a los debates, ¿no? Para mí es muy peligroso porque perdimos algo que es para mí supremamente grave y es la identidad, ¿no? La identidad de patria, ese tema de la nacionalidad y demás, yo pienso que nos hace falta mucho reconocer que una intervención extranjera es supremamente peligrosa para cualquier nación. sí, Es que vayan a Oriente Medio a ver qué pasó. sí, Muy sí, sí, grave sí. todo lo que pueda pasar. Sí, y ahí retomando, quiero hacer un paréntesis porque lo hablábamos ahí entre líneas sobre lo que significan estos liderazgos para las mujeres, ¿no? La representación femenina en América Latina. Y yo quiero recordar que la primera mujer que se ganó un Nobel de Paz siendo latinoamericana fue Rigoberta Menchú, que es una mujer de clases populares, que representó el movimiento indígena de su país, otra apuesta política y que bueno, hoy hay otro Nobel de Paz también con esta cara femenina, este rostro femenino, pues vemos que son dos formas de leer el poder y de participar de él de formas muy distintas. Y eso no es aislado a un fenómeno de renovación de las derechas en todo el mundo. Lo hablábamos al principio, ¿no? Ahorita en Japón, la primera mujer japonesa que ocupa este cargo. En Europa hay muchas mujeres que están ocupando liderazgos de extrema derecha y esto tiene que ver con una, como decía ahorita, una renovación de cara y cómo conquistamos estas nuevas generaciones y estos nuevos votos, pero que siguen representando las mismas lógicas. Entonces, por ejemplo, esta primera ministra en Japón, ella es cerrada frente a la idea de cambiar el régimen de herencias y de castas en Japón, de cómo heredan las mujeres y cómo eso tiene que transmitirse por la línea paterna. Bueno, es un tema cultural, ella es muy cerrada ahí, entonces no es una, o sea, es una mujer, pero no es una mujer que esté por los derechos de las mujeres. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado, como decía Nicolás, cuando estamos hablando de mujeres en política, porque eso no quiere decir necesariamente que sean mujeres que defiendan la causa de las mujeres. Y creo que no hay que caer en esos como argumentos tan simples, ¿no? Es mujer y ya eso quiere decir todo y pues no. Y bueno, retomando el tema de Venezuela, que es importante y conectándolo entonces con lo que está pasando en Colombia, recordar que también una preocupación, si se me permite la palabra, por parte del gobierno de Estados Unidos con la posición que tiene China en todo esto y es la extracción de petróleo venezolano
que está saliendo por Perú gracias a la ruta de la seda. Y aquí es donde vuelve, interviene el presidente Donald Trump, donde él busca defender su país y su territorio por todo el narcotráfico y todas las drogas que están entrando, pero que realmente es una preocupación por la posición de China en el mercado internacional. Y en eso yo me gustaría escucharlos, cómo lo entienden y pasando a esto, la postura del presidente Petro o en este contexto. Pero yo quería dejar la pregunta abierta, o sea, ¿qué le queda a Venezuela? Yo no estoy de acuerdo tampoco con una intervención militar, me parece que sí es muy duro, pero ¿qué le queda? Y respecto y conectando ya lo que estás preguntando, creo que ha sido muy ligera la posición que ha tenido el gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Petro, respecto a cómo se pronuncia frente al gobierno del régimen, porque es un régimen, que a diferencia de, por ejemplo, otros presidentes de izquierda como Gabriel Boric en Chile, lo pueden decir abiertamente y hace, digamos, mella. Pero claro, tenemos tres gobiernos que al final no han sido capaces de ofuscar correctamente al régimen en el sentido de los elementos que tengamos de derecho internacional de denuncia, y ha sido México, Brasil y Colombia. Y ahí me parece que hemos sido ligeros y han sido ligeros nuestros gobernantes de izquierda. ¿Qué le queda a Venezuela? No lo sé. Y esa me parece que es una pregunta que es trascendental. Naturalmente hay intereses económicos, sin lugar a dudas, eso no se sale de normativo, pero ¿qué le queda a Venezuela? Pues una de las reservas más grandes de petróleo del mundo. Eso es lo que La tiene segunda. Venezuela, por lo que todos quieren llegar a Venezuela. Realmente yo pienso que el gran riesgo es Putin. Es decir, el tema en Venezuela ha sido protegida porque ha suministrado, creo que, petróleo a China y a Rusia. Y Estados Unidos, pues saben allí que no, que no ha generado el bloqueo económico, no le conviene. A mí me pareció muy curioso que día que vi, me puse a ver unos videos de algún tema de Venezuela y precisamente pues estuvo muy cerca de irse en el 2019 cuando le hicieron todo este tema del bloqueo económico, bueno, cuando recordaron ustedes que hubo un golpe de estado de los militares, que en un helicóptero entró, bueno, y no se pudo fraguar porque los militares se echaron para atrás. Y Maduro salió avante de eso y salió adelante y muy bien, porque después de eso, después de que ocurre eso, se va para Europa a una reunión de países internamericano y se reúne con el presidente de Francia, ¿cómo se llama el presidente? Con Macron. el Manuel actual Macron. presidente de Francia, que en ese momento también era presidente de Francia, con Macron, ¿no? Y Macron, pues muy amistoso con él, y entonces el video lo que decía la narrativa del video es, fíjense cómo son los intereses globales. Todo el mundo sabe que es un régimen, pero es un régimen con petróleo, y seguramente Europa también va a necesitar de ese petróleo en algún momento, como lo está haciendo Rusia. De hecho, el argumento de Estados Unidos es la guerra contra las drogas y que por eso trae un montón de buques y demás que ya están en Costa Rica, y bueno. Y Putin ya escribió un mensaje, le dijo que si quería buscar los narcotraficantes y demás, pues que saliera a cualquier barrio de su país y preguntara que las encontraba fácilmente. Esos mensajes sutiles realmente pueden desencadenar que volvamos a esa misma tensión entre Estados Unidos y Rusia, porque el petróleo de Venezuela es mucho. Creo que es la segunda reserva más grande del mundo. Y más allá de eso, digamos que sea que lo tenga uno u otro, pues es que allí es un tema de plata. Y cuando los gringos fueron a Oriente Medio buscando armas nucleares que nunca las encontraron, pues lo que sí encontraron fue un montón de reservas de petróleo que se llevaron para su país, ¿no? Este realmente es el temor y pues lo mismo en Colombia, que también hay bastantes recursos naturales, incluso también veía un análisis de que Trump está intentando proteger la selva amazónica, ¿no? Entonces, ¿cómo está sancionando a Brasil por eso? El man que ha dicho que no existe el cambio climático. Y Lula, de cierta manera, ha generado como ese llamado a unirnos latinoamericanamente, si no, esto se va a salir de control. Ahora, algo que quizá dejamos desde el principio por fuera, que yo creo que es necesario, y es qué está pasando en Estados Unidos. Porque yo veo que hay conflictos con Canadá. Ayer Sí, rompieron sí. lazos comerciales. Con México está el tema mal por el Golfo de México, que ahora le quiere llamar el Golfo de Estados Unidos por el tema del narcotráfico con Latinoamérica. Es decir, yo veo que es decir, él tuvo un cierre de gobierno, que creo que exclusivamente eso solo funciona en Estados Unidos, pero es un montón de recortes al interior del país
de la fuerza operativa del Estado porque no hay cómo pagarles, sumado a que no sé si ustedes vieron el montón de periodistas saliendo del Pentágono por las políticas de Trump. No sé si vieron eso, esa noticia que me parecía muy llamativa porque el tipo les impuso unas formas de sesgo y demás que todos decidieron renunciar y se ve allí cómo salen todos los periodistas del Pentágono diciendo que ellos no van. Sumado a la multiplicidad de discursos de generales, de políticos de Estado, manifestando que el señor Trump está representando un peligro para su Estado y que los intereses económicos se han antepuesto realmente a lo democrático. Sumado a la guerra contra el inmigrante que nos afecta a todos Ujú. porque más que no quiera, alguien tiene un familiar, un conocido, un vecino que está en Estados Unidos intentando salir adelante y el tema está muy complejo incluso para quienes piensan ir allí por el sesgo no solo de la lucha contra el migrante, sino de la connotación nuevamente nacionalista americana de que solo el estadounidense tiene valor de circular por el mundo, gastar y brillar y los demás no tienen derecho a eso tal como lo han venido haciendo con América Latina. Eso Una me parece pregunta ahí, peligroso. Nico, y conectando esto con el bloque final, y es la entrevista de Daniel Coronel, que no hemos hablado. ¿Cómo crees o cuál crees que es la responsabilidad del presidente Petro en la gestión de esa relación internacional y sí, su responsabilidad de cara a los colombianos, ¿no? Porque pues sus acciones tienen efectos, ¿no? En ese escenario político internacional. ¿Cómo crees Pues que es yo su no sé. Yo vi la entrevista, no me la vi toda, realmente me aburrió la entrevista, tengo que ser sincero, fue una entrevista muy aburrida, muy teórica, muy evasiva, pero también fue evasiva porque yo creo que no hay periodista que respete más en el país que Daniel Coronel, se me hace un tipo brillante, que mucho sabe literatura, es decir, sigo mucho a Daniel Coronel no solo por su rol de periodista, sabe derecho, investiga, bueno, es un tipo brillante, pero creo que aquí sí lo vi un poco entre la presión de vivir en Estados Unidos. Sí, y ojo con lo que estoy diciendo, la presión de vivir en Estados Unidos y tener que entrevistar al presidente de Colombia con la situación que se está experimentando en Estados Unidos. Entonces lo vi como intentando forzar su postura un tanto con la visión de no afectar su residencia en Estados Unidos, intentando también desenmascarar un tanto todos los elementos malos del gobierno, pero pues el presidente evadió muchos temas que de pronto muchos queríamos escuchar y eso en democracia hay que reconocerlo, pero me pareció supremamente aburrida por eso, porque era como una noción entre preguntar y evadir, y entonces nos vamos al discurso. Sin embargo, hay muchos temas también que resaltar y análisis políticos que hay que volver a ver la entrevista para entenderlo, y es la visión que tiene el presidente frente a Estados Unidos. Y hay un pedazo que, un fragmento de esa entrevista que me llama la atención, que le dice, pero mire usted cómo está Trump con Lula. Y le dice, ¿y cómo se lo ganó Lula? ¿Arrodillándose? No, poniéndose los pantalones bien puestos frente a los Estados Unidos. Y creo que sí, de cierta manera es un tanto así, pero no sé, hasta se me escapó la pregunta para ser Bueno, pero completamente. Cami, ¿cómo lo ves que tú querías dar tu No, punto yo de la vista? entrevista me la vi completa, la sufrí mucho. Me parece que el presidente, si antes pensábamos que estaba atrapado en el poder, creo que es un presidente que está atrapado en sí mismo. Me parece que es un presidente que está absolutamente solo. Me parece un presidente que desafortunadamente creo que es inteligente, pero está atrapado en su misma inteligencia y él no tiene consenso ni con su gabinete ni con su equipo de trabajo, sino con él mismo. Y está claro tanto en sus reuniones de gabinete ministeriales. Es un presidente atrapado en su inteligencia. Es un presidente que cree que está en una escala mundial a la cual no pertenece, desafortunadamente. Me parece que está atrapado también en su ego y eso lo respondió claramente y tácitamente a la respuesta que le hizo Daniel Coronel. Me parece que fue una entrevista muy torpedeada porque Daniel Coronel mencionaba en su reporte que el tipo preparó 25 preguntas de las cuales solo pudo preguntar la mitad. Preparó una entrevista para un tiempo prolongado, aproximadamente de una hora, y la entrevista dura más o menos 2 horas y 14 minutos, en donde el presidente terminó atrapado en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Y a diferencia de Nicolás, yo creo que la posición de Daniel Coronel no creo que estuviera supeditado a su condición de los Estados Unidos, sino a la preocupación real de cómo se expresa el presidente Petro con el presidente Trump. Nosotros es claro y para todo el mundo es absolutamente evidente que en el poder de los Estados Unidos primero fue elegido democráticamente y hay que respetar cómo son las elecciones en los países, pero es lo que hay.
Pero a diferencia de otros presidentes también de izquierda, como Gabriel Boric, como Lula da Silva o como Claudia Sheinbaum, que también desde una posición de poder hacen respetar sus posiciones políticas, lo que ha hecho Petro es transgredir la línea de la agresión. Y ahí es donde no se puede permitir, porque afecta a 50 millones de colombianos. Y mi posición respecto a esto es que el presidente justo encontró un oponente del mismo Caribe. Entonces terminan juntándose los mismos polos. Los polos al final se juntan. Entonces uno de extrema derecha, uno de extrema izquierda, los dos igual de perversos, igual de complejos, pero igual de agresivos, igual de enfermizos por el poder, de enfermizos por su propia imagen, que terminan estrellándose. Y eso al final a quienes los afectan es naturalmente a países pequeños como Colombia, porque naturalmente entendamos que es que la balanza económica para Estados Unidos representa el 26% de nuestras importaciones y nosotros no representamos ni siquiera el 1%. Y eso no lo menciono por mostrar nuestra debilidad hacia Estados Unidos, es porque entendamos que para nosotros vamos a ser los mayores afectados de una posición radical, no de una posición ligera. Yo no estoy pidiendo que el presidente Petro tenga una posición ligera frente a lo que pasa en el mundo, pero que tampoco pase la línea de la agresión, que es lo que está haciendo con su Twitter, con estos medios de comunicación que no son formales y que no apelan a la diplomacia, que yo siempre me he quejado de la diplomacia, porque creo que muchas veces no funciona, pero en estos casos necesitábamos gente grande en el poder que estuviera manejando los hilos con sumo cuidado, con absoluta profesionalismo y cuidado de los intereses de los países, pero con absoluta diplomacia. Y el presidente Petro creo que no es la persona cargada para hacerlo, Pero ¿qué, porque el qué es cambio más vive encima. agresivo? Yo estoy de acuerdo contigo en casi todo, menos en la línea de la agresión. ¿Qué es más agresivo? ¿Un Twitter o poner un portaaviones en Los a, dos a buen son iguales, y tú lo pones igual? los dos son igual de agresivos, igual de agresivos. Obviamente las proporciones El Twitter no son. mata. No, 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 El estamos Twitter de no acuerdo. mata No, 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 no. personas ni A ver, invade países, retracto, no me ni retracto. daña O sea, democracias. no, 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 me retracto. En efecto, es distinto mandar unos portaaviones al Caribe. Estamos de acuerdo. Esas son Y las bombardear proporciones mayúsculas. Estamos de acuerdo. y matar gente. Pero digamos que al final el efecto es muy nocivo para todo el resto de las personas, de los que no estamos metidos en eso en el poder, de los que dependemos del poder. Y ese es mi punto, que no hace sentido. Y yo no Yo sé si también usted, estoy de acuerdo con Camilo, pero sí veo que aquí hay una noción que quizás nosotros no hayamos entendido, es que yo creo que nadie entiende más que se va a ir en 6 meses que el presidente. Y creo que está haciendo todo lo posible para irse bien frente a lo que él ha sido siempre, rebelde, terco, como si quiera que sea, porque tiene una audiencia ya no nacional, sino internacional. sí, Y para mí él tiene mucha legitimidad de cara a una persona como Trump, que nos hace recordar realmente el nazismo. Y si me lo permiten, esa es la noción que yo tengo. Recuperar el nacionalismo, culpar a todo el mundo fuera de los problemas internos, llevar sus propios países a distraer con la política interna, a distraer con la política internacional. Eso fue en principio lo que hizo Hitler. ¿Sí? Culpar a los judíos de que el problema era de otros, las drogas. Entonces, si ustedes miran las analogías, hay muchas similitudes. Hay que leer Mi lucha de Adolfo Hitler para entender un poco cómo en ese libro él empieza a echar culpas para todo el mundo, para que todos odien afuera y generar una guerra pues que terminó siendo mundial. Y yo lo veo siendo así. Hay problemas económicos fuertes al interior de Estados Unidos porque China lo tiene aquí con unos impagos que Estados Unidos ha hecho económicamente a estos países que ahora sí quieren cobrarle. Dos, veo que ya está dejando de ser potencia mundial, que está fuera del declive e internamente no tiene la legitimidad que esperaba porque hay problemas de migración, de economía, es decir, puede que se aproxime una crisis económica fuerte. ¿Y qué ha hecho él? Intentar buscar problemas afuera de todo tipo. Ya vieron ustedes que sacó una lista de a quién le iba a poner aranceles del que le caía bien o no y resultó retractándose de eso posteriormente, que políticamente fue una jugada muy mala. Pero lo que sí ha sabido hacer Petro es leer esa tendencia que él se va a ir y Trump va a quedar. Y cuando Trump siga de pronto en este ocaso político, pues ¿quién va a brillar? Gustavo Petro con todo lo que dijo y seguramente sea el llamado abocado a tomar un liderazgo de países emergentes. Estoy llamando, sumado que él es muy cercano a la Unión Europea, de manera que no le importa si le quitan la visa. Para mí todo lo que ha hecho le ha salido de mil maneras como lo que él esperaba porque sabe que se va a ir como un líder que reprocha el poder.
y que lo reprocha con argumentos y lo reprocha en la instancia que se pudo. De manera que al haberlo incluido en la lista Clinton, pues favorece su imagen, porque todos podrán decir del tipo, pero él ha combatido el narcotráfico toda su vida. Incluso tuvo que exiliar su familia por combatir el narcotráfico para que ahora lo tilden como narcotraficante y lo incluyan en una Sí, lista. A mí todo eso le favorece a él. yo estoy de acuerdo en que ahorita, y era una de las preguntas que quería hacerles, pero ya se nos pasa el tiempo. Es ¿Cómo creen o cómo leen las prioridades actuales del presidente Gustavo Petro? Porque yo estoy totalmente de acuerdo con Nicolás y es que en este estado de cosas, la discusión sobre reformas y implementación de cosas al interior del país pasó a un segundo plano y ahorita estamos hablando es de esto, ¿no? Y desde el momento en que él se posicionó internacionalmente frente al conflicto de Gaza y con Israel, creo que él ya puso otra cosa. Que esté de acuerdo o no, no es eso con lo que estoy queriendo decir. Yo también leo de esa forma como el papel actual del presidente Petro, pero bueno, ya veremos entonces de cara a las elecciones del próximo año cómo quedan esas apuestas políticas. También aprovechar para decir que a mí también esa entrevista con Daniel Coronel, como dijo Camilo, la sufrí mucho y al final lo único que yo personalmente quise que se acaben estos meses de gobierno que quedan rápidamente, que podamos como pasar a otra cosa. Creo que el país necesita un poco de bajar Pero los ánimos a mí lo que me en este preocupa tema. es si Petro es Último, así. espere, que última. Que no sé si ustedes vieron la entrevista de Petro con la BBC. No la he podido ver. Otro Mira, señor. Oscar, Muy interesante. O sea, ver los dos es otra cosa. Y respondió las mismas preguntas que le hacía Nicole. Entonces, sí, creo que hay otra cosa. Lo Y que ya pasa es que bueno, yo creo que yo, pensando en lo que en la entrevista de la BBC, yo sabía que, fíjense que Petro obviamente es muy inteligente y muy calculador en lo que hace. Él sabía que la audiencia de Daniel Coronel era la colombiana, la que necesitaba captar. Entonces necesitaba, o sea, es claro y para mí fue evidente que el presidente Petro usó a Daniel Coronel y a su audiencia y la usó a su antojo. Ahora, difiero con ustedes en creer que realmente Petro es un opinador internacional importante y relevante. Difiero en ese sentido. Y a mí lo que me preocupa es que si así es como presidente, yo no me lo imagino cómo va a ser como expresidente. Entonces, y eso me genera, porque me pasa con todos los expresidentes que los deploro y no me imagino cómo va a ser con Petro. Pero sí, ojalá pase rápido porque ya no es un presidente de Colombia, ya es el presidente del mundo, si quisiera hacerlo. Ya no está interesado en sus reformas y ni siquiera está interesado en la política. Ya está interesado y embebido en él. Entonces, eso me tiene defraudado, triste, porque pues no hay nada más ególatra que hablar del sí mismo. Pero bueno, esa es una posición muy personal. si tú votaste por Rodolfo, Yo voté por yo Petro. iba a decir eso. No, Yo yo estoy voté por Petro, decepcionada de Petro. tristemente. Llevamos 8 meses de podcast y él todavía decepcionado de No, Petro. yo voté por, no, pues tristemente, sí, pero bueno, pues también no me arrepiento. Imagínense una haber votado por Rodolfo. pero ya llegó Polo Polo. No, bueno, vamos a ver qué pasa en estas elecciones. Será tema de discusión en los siguientes días. Por ahora salgan a votar, vayan y voten. Sí, ya veremos qué pasa entonces ahorita con el resultado de la consulta del Pacto Histórico y del Mira. Y bueno, esto fue todo por hoy en nuestro episodio de domingo de Sin Pasaporte, agradeciéndole a mis compañeros siempre por su tiempo, por compartir sus impresiones y lecturas. Y bueno, espero que Les estén quiero muy mucho, bien. los extrañaba un montón. Estaba que me hablaba. Y les extraño, Aunque siempre habla Nicolás, pero muchas gracias por Ya. escucharme. pero nos Los gusta Dios, sí, extraño. escuchar. me agarra. Prometo cambiar. Sí, no, ya, les suplico. Limíteme bien. Chao, queridos, les Chao. quiero Chao. montones. Besos y Otros abrazos. luego. Chao, chao.